Bienvenidos a esta edición de Cerrando las puertas al enemigo, un segmento que se publica dentro del programa que dirige Luis Espinal, Abba Padre. Hemos empezado en el día pasado a explicar lo que es la posesión diabólica y hemos hecho notar que es un fenómeno en que en unos determinados momentos la persona, el poseído, pierde el control y los demonios son los que controlan en ese momento. He explicado que es un fenómeno menos frecuente, siempre digo que en mi caso pues ha sido como la quinta parte de las personas que acudían pidiendo ayuda y entonces pues a veces una vez que el interesado experimenta las primeras manifestaciones, no suele ser difícil discernir si padece una posesión o se trata de alteraciones psíquicas. Esto es un punto importante porque hay algunos ministerios que ponen mucho interés en que haya un equipo de psiquiatras, de no sé, eso está muy bien, pero de ordinario la persona que acude antes ha estado en psicólogo, luego ha estado en psiquiatra y hasta un sacerdote le ha recomendado, vienen ya porque esos especialistas les han hecho notar que lo que tienen excede lo normal, esto se sale de lo normal, y entonces pues la persona puede tener afecciones psicológicas o psíquicas, como dice el Papa, pero y al mismo tiempo tener una presencia, una posesión diabólica u otras afecciones preternaturales de las que hemos hablado anteriormente. Pero ya digo que no son incompatibles. El Papa, en el discurso, saben que todos los años se celebra un congreso sobre fuero interno, o sea, el tema de la conciencia que organiza la Penitenciaría Apostólica, que es el organismo vaticano que se ocupa de la conciencia, del tema de la conciencia. Es el único que, por ejemplo, cuando no hay Papa, es el único que se mantiene, de ese organismo. Los demás dicasterios pues cesan en su tarea hasta que no haya un nuevo Papa. En cambio el penitenciario pues este sigue ejerciendo sus funciones, no pierde porque no se puede dejar desasistida a la gente del tema de la conciencia. Bueno, pues ese congreso anual, el que se celebró en el año 17, fue sobre psique y espíritu. Y el Papa explicó que uno de los fallos más frecuentes que cometen los exorcistas es descartar que pueda haber una posesión o una influencia o una opresión o una vejación diabólica por el hecho, o una infestación en un lugar, por el hecho de que haya alteraciones, haya padecimientos psicológicos. Y del Papa, no, son totalmente compatibles, porque los demonios además son muy perezosos y van a lo fácil. Si se echa una maldición a una familia, normalmente el que queda más afectado es el más frágil, de ordinario, porque es donde más se ceban, van a lo fácil. Pues bien, en este caso es exactamente igual. Cuando una persona tiene una fragilidad psicológica, pues el enemigo aprovecha para atacar. Y otras veces, con esas perturbaciones espirituales, provocan una perturbación psicológica, y por tanto no se debe descartar. Y ya digo que en muchos ministerios, o de pronto le da al exorcista y dice, ahora tienes que ir a un psiquiatra. Bueno, pues a lo mejor sí tiene que ir, ¿no? Pero en muchas ocasiones es porque no se hace un discernimiento. Hay que discernir, y ahora vamos a explicar los puntos, los síntomas, para que se pueda hacer un discernimiento de espíritu. Esto que decía Ignacio de Loyola, que era discernimiento de espíritus, que no es un acompañamiento espiritual, no es ayudar a la persona a discernir la voluntad de Dios meramente, no. Discernimiento de espíritus, sobre todo, es discernir el bien del mal, lo que procede del demonio y lo que procede de Dios. Eso es el discernimiento de espíritus al que se refiere Ignacio de Loyola. Pues bien, digo que es un punto el de que hay que estar muy atentos. A mí me decía una vez un obispo que no hacía falta que me ayudaran en el ministerio carismáticos, porque con que vean la cruz pectoral, que si ven mi cruz pectoral saltan, y le explica al obispo que no,
que se esconden, son muy poderosos, y que el demonio mudo, por ejemplo, es capaz de tener escondidos, en este caso, que el ejemplo que le puse, a 7 demonios, y él, ¿no?, y no se manifestaba. Y yo sabía que había algo. ¿Por qué? Porque la persona percibía cosas que solo perciben los poseídos. Es decir, percepciones propias de los seres meramente espirituales, que los humanos no tenemos esa percepción, salvo que en nuestro cuerpo se haya producido una intrusión, haya habido un ocupa que ha dejado esa marca, ¿no? Bueno, pues hay distintos signos, el ritual pues habla de, ritual de exorcismo, de hablar en una lengua desconocida, o entender al que habla esa lengua desconocida, movilizar cosas a distancia. Eso no puede hacer un ser humano. O sea, esto de la telepatía, tal, no, mire usted, o sea, esto, el ser humano necesita de su cuerpo, es un ser corpóreo, un espíritu encarnado, corporizado. Nuestro espíritu no tiene capacidad de transmitir, de actuar fuera del ámbito de su corporeidad. Porque no somos como los ángeles pueden estar actuando aquí y en Argentina a la vez, porque no son seres corpóreos. Movilizar cosas distantes, conocer cosas ocultas, es otro síntoma clarísimo, ¿no?, de que puede haber algo extraordinario, ¿no? Manifestar fuerzas por encima de la edad o de la condición del sujeto poseído, ¿no? Pues claro, si un niño te levanta una mesa pesadísima con una mano, una persona frágil y anciana hace cosas de esas, pues dices, hombre, a lo mejor aquí hay algo especial, ¿no? Y sobre todo el quinto signo, ¿no?, para discernir, es la aversión compulsiva y vehemente a lo sagrado. Otro punto que habría que añadir, que no lo hizo el ritual, pues es cuando se produce en el interesado algún movimiento que no es él el que lo ha producido. Por ejemplo, yo siempre tengo la costumbre de mirar a los ojos a la gente cuando venía, pues mirar a los ojos, porque si hay alguien, si hay algún ocupa, notas que se está escondiendo, ¿no? O un tico, un movimiento descontrolado, dice, esto ahí te he pillado, luego ya conseguiremos con la oración que des la cara más pronto o más tarde, pero ahí te he pillado, ya sé que estás ahí, ¿no? Entonces son movimientos que el interesado no controla. Suelen considerarse indicativos cuando se dan más de uno juntos, ¿no? Entonces, pues, insisto en que descartar la posesión porque exista un cuadro clínico de trastorno psicológico, dice el Papa, que no es algo de recibo, ¿no? Y en eso me gustaría contar algunos ejemplos que me han sucedido, pero creo que lo vamos a dejar para no alargarnos, lo vamos a dejar para la semana próxima, porque, bueno, pues a veces la gente pues es muy racionalista y piensa que eso no existe, y entonces que todo lo atribuye a fenómenos de suplantación de personalidad, de psicopatías, de tal. Y claro, como decía el padre Amor, oye, mire usted, ni psicopatía ni gaita, este clavo que ha salido de este señor y que no estaba dentro de él, sino que ha sido una materialización, eso, ¿quién lo ha puesto? O esta cadena que ha salido de la boca de este señor, o como me pasó a mí, ese calabacín, esa masa de barro tamaño calabacín, o esa señora que me cuenta su marido y ella que el día de la boda, al día siguiente expulsa el hechizo que tenía por sus partes, expulsa 2 bolitas de gusanos vivos. Es decir, oiga, eso, ¿qué interpretación le da usted a toda esa, qué interpretación psicológica le da usted? Pero quiero detenerme en ese punto porque a veces se dicen se hacen afirmaciones pseudocientíficas muy peregrinas, y quiero subrayar ese punto para hacer notar que de científico nada, que es totalmente ciencia ficción. Pero esto, ya digo, lo veremos el próximo día.